Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar de las citas APA. Sí, de las citas porque tú ya debes de ser un experto en citar en APA. Desde que lo vimos en primero, supongo que lo has utilizado en tus diversos trabajos y has seguido las reglas. Así que hoy nos vamos a dedicar a las citas APA, la clasificación y recomendaciones. Acompáñenme. ¿Cómo hacer citas y referencias en formato APA? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. La American Psychological Association, APA, señala que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. La APA 2020 utiliza las referencias en el texto con un sistema de citación de autor y fecha, y todas las citas que aparecen en el texto deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. Eso nos dice el manual en la página 220. ¿Para qué debemos citar? Citamos para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión, dar una definición. Prácticamente debemos citar para todo. ¿Qué se cita? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona, cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, cualquier información que no sea de conocimiento público, hechos para los que no es necesario citar la fuente, cualquier referencia a las palabras de otra persona y el parafraseo de las palabras de otra persona. Continuamos en el mismo tenor donde decimos que todo se debe citar y referenciar. Clasificación de las citas. Cita textual o directa. Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas acompañado de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo. Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación. Aquí debemos de poner mucha atención porque una cita textual es aquella que yo transcribo, copio o paso palabra por palabra de un libro. Y obviamente la obligación es darle el crédito al autor. Siempre debemos poner quién es el autor. Cita textual corta. Tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas dobles. Tenemos dos tipos. Ya dijimos que la transcripción es una cita textual. Una cita textual corta es aquella que tiene menos de 40 palabras, es decir, menor a 4 líneas. No ocupamos la herramienta de contador de palabras de Word y la vamos a incorporar al texto entre comillas dobles. Cita textual corta con énfasis en el contenido. Las citas también tienen énfasis en el contenido, en el autor o en el año. Ese es el estilo con el cual encontramos la redacción de los diferentes documentos. Y si no lo habías entendido, ahora lo vas a entender. El contenido de la cita va en primer lugar entrecomillado.
y al final, entre paréntesis, el autor o autores y el año y la página. Ejemplo, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia latinoamericana. Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, 1991, página 29. ¿Esto qué quiere decir? Con énfasis en el contenido. Es más importante el contenido, por eso lo presento primero. Cita textual corta con énfasis en el autor. Se anota primero el apellido del autor o autores, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación, la cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también la página de donde se tomó la cita. Ejemplo, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, 1991, señalan que la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia latinoamericana. Página 29. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues que el énfasis es en el autor o autores. Nos importan más los autores, por eso van primero, luego la fecha y luego la cita y al final la página porque es una cita textual. Cita textual corta con énfasis en el año. En este caso se anota primero el año, seguido del nombre del autor, la cita entrecomillada y al final entre paréntesis la página. Ejemplo, en 1991, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, 3 puntos suspensivos, fíjate bien porque esos puntos tienen un uso, es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia latinoamericana. Página 29. Cuando se omite parte del texto en una cita, este se reemplaza en la oración con puntos suspensivos, como está anteriormente. Cuando se agrega la idea o una idea ajena al documento original, la ponemos en corchetes. Ejemplo, este diseño con posprueba únicamente grupo control, corchetes, eso está entre corchetes porque eso se agregó de manera personal. Incluye 2 grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, grupo control. Recuerda siempre que todo tiene un uso en el APA, no lo ponemos a nuestro antojo o para adornar. Los puntos suspensivos tienen un uso. El decir que había información que no fue relevante para nosotros y no la pusimos. Eso indican los puntos suspensivos. Que entre trabajo y la palabra es, existe otro contenido que no me fue relevante. Igual, los corchetes son para agregar información de manera personal que no estaba en la cita. Cita textual larga. Es mayor de 40 palabras y se escribe con una nueva línea sin comillas. Todo el párrafo se pone a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo y no se utiliza el espaciado sencillo. A continuación se ejemplifica una cita textual larga con énfasis en el autor. ¿Cómo consigues esos 1.3 centímetros? 5 espacios antes de comenzar a escribir. Así de sencillo. Más de 4 renglones se pone en un párrafo aparte como lo estamos viendo. Para Denis Kuhn, 1998, la comprensión es el segundo objetivo de la psicología y se cumple cuando podemos explicar un suceso. Es decir, comprender por lo general significa que podemos determinar las causas de un comportamiento. Tomemos como ejemplo nuestra última pregunta, ¿por qué? La investigación sobre la apatía del espectador ha mostrado que las personas a menudo no ayudan cuando se encuentran cerca otras personas que podrían ayudar.
Cita no textual o indirecta. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. Ahora estamos hablando de aquellas citas donde solo colocamos la idea. Sin embargo, aún así se le debe de dar crédito al autor y muchos están confundidos en eso. No lo copié, es la idea del autor, pues con más razón hay que darle crédito al autor citándolo. Cita no textual específica. Se refiere a una parte de la obra, se escribe sin comillas e incluye la o las páginas de donde se ha resumido. Ejemplo, Martínez de Sousa, J. 1999, considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro, página 41. Específica, me estoy refiriendo a una cosa en particular. Eso quiere decir, aquí se está refiriendo a que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se tiene del origen del libro. Y como es específica, tengo que poner la página en donde lo menciona el autor. Cita no textual general. Resume el contenido total de un escrito, va sin comillas y no se agrega el número de páginas. Ejemplo, Romero, 1993, señala que Romero y Arias, 1994, son de la opinión que Villuta, Rodríguez y Zapata, 1985, se refieren a. Al igual que las citas textuales, las citas no textuales pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación. Ese es un modelo de escritura. Tú decides cómo escribir. Y llegamos al coco de muchos, cita de cita. Esto es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no conseguimos la fuente original. La cita debe contener la expresión citado por. Ejemplo, la enciclopedia se puede definir como aquella obra de referencia que reúne el saber y la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los nombres que esa sociedad conoce con artículos o entradas en un orden, comúnmente alfabético o sistemático, abarcando bien áreas generales o particulares del conocimiento y da al menos una explicación básica de cada uno de los términos empleados. Martín, página 95-96, 1995, citado por Escalona en 2001. ¿Qué quiere decir? Que Martín es el que da la definición y hasta nos aportan páginas, pero yo no encontré a Martín. Y el que lo cita es Escalona, entonces cita de cita es como lavarte las manos. No lo dije yo, lo dice tal autor que lo dice el otro. Es decir, funciona como un teléfono descompuesto. El hacer citas de citas es muy peligroso, porque si el otro autor miente, tú estás jalando esa cadena de mentiras o de falta de veracidad. ¿Qué es lo recomendable? Pues no hacer cita de citas. Buscar la fuente original. Ya si la busqué y no la encontré, pues entonces hago cita de cita, porque no puedo dejar sin referenciar. Pero esta es la última opción que deben de tomar. Al igual que en la redacción de las citas textuales, las citas no textuales, las citas de citas también pueden enfatizar el autor, el contenido de la cita o el año de publicación. Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información.
Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento como autor, título y pie de imprenta. Los elementos complementarios son datos útiles que se agregan a los esenciales, por ejemplo, número de páginas, nombre del traductor, prologuista, colección, serie de tomos, etc. Nuestro apartado al final de nuestros trabajos se debe llamar referencias bibliográficas porque no solo consultamos libros, consultamos artículos científicos, consultamos páginas de internet confiables como la ONU, la UNESCO, el INEGI, consultamos videos, consultamos blogs, etcétera, siempre y cuando todo sea confiable. Por lo tanto, el apartado deberá llamarse referencias bibliográficas y no bibliografía. Directrices para redactar referencias bibliográficas. Para documentos impresos, en la tabla que sigue voy a mostrar los elementos que deben incluir las referencias bibliográficas para documentos impresos. Asimismo, se presenta el orden de estos elementos y la puntuación de cada uno. Autor, apellido e inicial o iniciales del nombre o los nombres. Año de publicación, entre paréntesis, título del trabajo y subtítulo si hay, separado por 2 puntos en itálicas o negritas. Edición, a partir de la segunda edición se abrevia con ED punto, minúsculas y se pone entre paréntesis, lugar de publicación y editorial. Aquí están las tablas, donde vas a encontrar cómo se cita un libro en el texto, en una referencia. Cómo se cita el capítulo de un libro en el texto, en la referencia. Una tesis, cómo se cita en el texto, en la referencia. Publicaciones periódicas. Autor, apellido, apellidos e inicial o iniciales del nombre, fecha de publicación, título del artículo, título de la revista, volumen, número si es una revista de paginación separada, página si es un periódico o magazine, y se utiliza P. o PP. Antes del número o números de página, y si se trata de una revista únicamente se indican los números de la página sin poner P. o PP. Aquí están las tablas donde nos dice la forma general, artículo de revista, cómo se cita en el texto, cómo se cita en la referencia, artículo de revista no especializada, cómo se cita en el texto, cómo se cita en la referencia, artículo de periódico, cómo se cita en el texto, cómo se cita en la referencia. Documentos electrónicos. Un documento electrónico es cualquier información almacenada en un soporte informático que se consulta mediante una computadora, como libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, ponencias, base de datos, sitios web, listas de interés, entre otras. Lo anterior hace que las referencias para este tipo de publicaciones presenten variables y particularidades en la redacción. Por ejemplo, una referencia a un documento electrónico incluirá los datos que se presentan a continuación. Autor, apellido, apellidos, inicial o iniciales del nombre. Fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta, dirección URL o Universal Resource Locator. Eso quiere decir URL. Aquí tenemos la tabla, las formas generales, cómo se cita un libro electrónico, la cita en el texto y la cita en la referencia. Un artículo de revista
Sin versión impresa, cómo se cita en el texto, cómo se cita en la referencia. Un artículo de revista en línea que proviene de una versión impresa, cómo se cita en texto y en referencia. Un artículo de una base de datos, cómo se cita en el texto y en la referencia. Un artículo de periódico, cómo citar en el texto y cómo citar en la referencia. ¿Cómo organizar la lista de referencias? Las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico, una tesis, un libro, etc. Estas deben anotarse en una lista alfabética por apellido del autor y deben ofrecer la información precisa y completa para identificar y localizar cada una de las fuentes citadas en el texto. Ver cómo organizar la lista de referencias. A continuación, algunas pautas para organizar la lista de referencias. Las referencias bibliográficas se organizan en orden alfabético por los apellidos de los autores o por los títulos cuando los primeros no aparecen. Se alfabetiza letra por letra y palabra por palabra. Por ejemplo, corral precede a corrales. Si hay más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico de la más antigua a la más reciente. El orden cronológico tú ya lo has trabajado, entonces ya lo manejas y ya lo conoces. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos publicados en el mismo año, al final de cada año se agregan las letras A, B, C, etc., según corresponda y el título se ordena alfabéticamente. Cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor no se repite, se sustituye con un margen de 1.5 centímetros. Si aparece una obra de un autor y otra del mismo autor, pero con otras personas, primero se pone la de autoría única y luego la de coautorías. Se debe dejar un margen de 1.3 centímetros a partir de la segunda línea de cada referencia. Un ejemplo de una lista de referencias siguiendo las directrices que marca la APA. Ahí te la dejo, cómo van los nombres alfabetizados, apellido o apellidos, inicial del nombre o los nombres, la fecha, los títulos, volumen, el número, las páginas. Yo sé que eso, lo primero es una revista por la manera de citar. Y así va citando. Cuando son del mismo autor, Juárez B y Martínez P, 2000, el otro es 2001, se deja el guión que se mencionó, la fecha y los datos. Continuamos con el ejemplo para que veas cómo se termina una referencia. Cómo se cita cuando tienen URL, para que te des una idea de cómo se citan. No van numeradas, no van con sangrías, no van con viñetas, simplemente van separada cada una de las referencias y en orden alfabético. Pues, ¿ahora qué sigue? Pues ahora sigue que apliques las normativas APA. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.